100.1. Bienvenido, Pastor. ¿Cómo está usted? Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, no sabía que es el Día Mundial de la Radio, recién me acabo de enterar. Pero es gratificante porque yo soy un amante de la radio desde que era adolescente. Recuerdo ¿Así? ¿Cómo así? No, bueno, aquí en Lima nosotros escuchábamos mucho la radio. Prácticamente la televisión, pues para nosotros era algo un poco inaccesible, porque era costoso. Había la televisión primero en blanco y negro, luego en color, pero cuando nosotros escuchábamos la radio, que era nuestro único medio de comunicación masivo, podemos decir, la radio era un espectáculo. Por ejemplo, los fines de semana era un bus, era una programación desde las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Hablo de radios seculares. En ese tiempo la radio no estaba segmentada, o sea, en diversos tipos de música. Cada radio tenía un mix de todo tipo de música. ¿Y cómo así? ¿Cuál es la historia de las radios cristianas en el Perú? Usted debe recordar algunas de ellas. Entiendo que había una, Radio del Pacífico, me parece, sí, que desapareció. No, sí. Radio Pacífico, lo que sucede es que Radio Pacífico inicia con dos frecuencias, la AM y la FM. Desapareció de la FM. La FM la vendieron al grupo RPP. Lo que sucede es que cuando Radio Pacífico surge, la frecuencia más importante era la AM. Entonces luego ya con el paso de los años, yo creo que a mediados del 80 es que la FM empieza a tener más preponderancia, más audiencia. Y por cuestión de tecnología, ya el escuchar pues una FM es escucharlo con mucho más calidad que una AM. Entonces Sí, por eso que Radio Pacífico tenía dos, tenía la FM y la AM. En el año 97 es que ellos venden la FM al grupo RPP y nosotros nos quedamos sin radio, era la 102.1, me acuerdo. Ahora, Pastor, ¿por qué Betel Radio? ¿Cómo así? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr con Betel Radio para el beneficio de nuestro país, de nuestra generación, de nuestras familias, etc.? Bueno, Betel Radio es una propuesta que, si hablamos de la historia de Betel, ya tenemos más de 20 años en el Perú, usando los medios de comunicación y especialmente la radio. Quiero hablarte en los inicios. El fundador de la obra del Movimiento Misionero Mundial, el pastor Ortiz, y el pastor Rodolfo, que fundó aquí la obra en el Perú, ellos fueron hombres de radio. En el año 1960, en 1970, para ellos el uso de la radio fue fundamental. Y Cuba fue determinante porque la tecnología, el uso de la tecnología en la radio era muy fuerte en Cuba. Cuba era un país en donde la radio había desarrollado bastante. Luego pues viene el tema de la revolución, ese tema que es del comunismo, y todo eso se viene abajo. Entonces, para ellos quedó impregnado en su corazón que el uso de los medios de comunicación era importante. Es más, yo me acuerdo que había campañas en Centroamérica, una campaña que fue una de T.L. Osborne, que fue en Puerto Rico. La campaña fue tan masiva que las autoridades se asustaron porque había mucha gente conglomerada y hablaron con el dueño de una radio para que pudieran transmitir y decirle a la gente: ya no vayan a la campaña, porque esto va a volverse pues inmanejable, ¿no? Entonces la radio por eso empezó a tener muchísima fuerza. Ahora la radio versus la televisión puede ser más accesible, la puede llevar a cualquier lugar. Los que producen programas de radio es mucho menos costoso que producir televisión. Y además, hermano, pese al auge y al avance de redes sociales, de podcast, de televisión misma, etc., la vigencia de la radio sigue tal cual. Es decir, estaba chequeando ya una información del INEI de hace 4 o 5 años atrás. El 92, 91, 90% de la población sigue consumiendo radio en el Perú. Sí, definitivamente. El hecho de que surjan nuevas tecnologías no quiere decir de que las otras van a dejar de existir, siempre coexisten. Por ejemplo, cuando salió pues la televisión por streaming, por internet, la propuesta de Netflix, algunos dijeron que la televisión abierta iba a desaparecer, y no es así, no es así. En el mundo entero las tecnologías pueden mejorar, pero no, la radio para mí en este momento tiene un gran auge. Hay una pasión por la radio, o sea, hay un amor por la radio, y lo veo en los jóvenes, especialmente en la juventud, es la que está volviendo a escuchar radio el día de hoy. Y eso también tú lo ves en las propuestas de venta de receptores pequeños en internet, es masivo.
O sea, hay de todo tipo, de toda calidad. Y si tú ves que se están vendiéndose masivamente es porque la gente está volviendo a sintonizar la radio. A ver, hermano, no sé cómo hacer para pasar de un tema a otro. Voy a hacerle una pregunta en el medio que tiene que ver con lo mal percibido que ha estado el puritanismo durante toda la historia. Incluso vemos las películas en Hollywood que a los puritanos los ponen como casi cavernícolas, ¿verdad? Casi tontos que siguen, pues, no sé, cosas irracionales, etcétera, cuando no ha sido así, cuando más bien era gente feliz, era gente de familia, era gente de empresa, era gente de progreso, era gente de valores morales sólidos. Pero para llegar a eso, partiendo del tema de la radio, quiero preguntarle por cómo, por los denuestos que también hemos recibido todos a raíz de, no solamente de Betel Radio, sino de las cosas que se dicen, que hemos estado diciendo durante nuestras carreras, nuestras vidas, etc. ¿Cómo tomar este mal concepto que tiene nuestra sociedad de lo que es realmente ser cristiano? Ser cristiano en una radio, por ejemplo. Bueno, hay dos cosas que yo quiero entender y que para mí me dan paz. En primer lugar, lo que tú dices, hay un mal concepto que en realidad es bíblico, porque el Señor habló de que nosotros íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser vilipendiados, malentendidos, y acuérdate que en la historia, pues a los cristianos se les llamó en su momento odiadores de la humanidad. Entonces, esa es una tendencia que nosotros tenemos que saber con la que tenemos que convivir. O sea, nosotros no podemos pedir que haya una buena opinión. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una propuesta. Es una propuesta religiosa, es una propuesta política, es una propuesta social. O sea, el cristianismo irrumpe en todas las áreas. Y del hecho que sea un nuevo actor, eso incomoda a los otros actores que tienen el statu quo. O sea, hay gente en la política, hay personas inclusive religiosas que están acostumbradas con su forma de vida. Cuando irrumpe el cristianismo, entonces se sienten incómodos. De hecho, que siempre nos van a ver mal. Yo me acuerdo que cuando yo me convierto en el año 82, el ataque... Era periodista usted en ese tiempo, entiendo. No, yo después, pero yo me acuerdo que cuando yo ejerzo el periodismo a partir del 83-84, pero fue una cuestión que Dios permitió que yo trabajara en un medio de comunicación. Pero, ¿cómo éramos vistos los evangélicos? Yo recién me convierto y para mí pues es un mundo nuevo, ¿no? El evangelio. Entonces, la iglesia tradicional nos estigmatizaba como herejes. O sea, el calificativo era de hereje, ¿no? Ellos son los herejes. Cuando venía algún predicador internacional, eran las primeras portadas del diario El Comercio. Los medios de comunicación tradicionales hacían una campaña que era pues auspiciada por el cardenal, y era una campaña fuerte que al final eso redituaba en beneficio para nosotros porque nos hacía la propaganda. Entonces así nos veía. Yo me acostumbré a convivir con eso y nunca me molestó que nos digan hereje, que nos digan evangélico, hermano Pablo. Nos decían muchas cosas. Burlas, aleluya, ¿no? Burlas. Ahí están los aleluya, que a la larga pues uno convive con eso y bueno, no me afecta, nunca me afectó. Ahora, sin embargo, si pudiésemos decirlo, si pudiésemos conversar de una manera amable contra quienes se oponen o levantan burlas y todo lo demás, ¿cómo podríamos empezar a decirle lo equivocado que se está de la idea? Porque ser cristiano, porque ser un puritano el día de hoy, es muy diferente a lo que la gente tiene en la cabeza. Uno tiene, o el común de la gente tiene en la cabeza que un evangélico es una persona que no razona, es una persona que simplemente obedece, sea lo que sea que le digan, es una persona que está pues, en los extramuros del conocimiento, más bien vive pues, en la época de las catacumbas, qué sé yo. ¿Cómo empezar amablemente a tratar de cambiar esa percepción que tienen muchas personas? Bueno, en principio hay que predicar el evangelio, porque nadie va a entender el evangelio si es que no tiene una experiencia con Dios y no está cerca del evangelio, porque si no, los valores, la forma de concebir el mundo es radicalmente diferente. Entonces, si yo soy una persona que ve el mundo radicalmente diferente a un cristiano, siempre lo voy a malentender. O sea, y obviamente hay quienes aprovechan eso para distorsionar, calumniar, formar una imagen totalmente equivocada. Gracias a Dios, con el uso de las redes y gracias a Dios con la democratización, podemos decir, de los medios de comunicación, todo eso ya ha ido disminuyendo. De hecho, que sí. Ahora, quiero decir dos cosas. En el Perú los aportes de John A. Mackay fueron importantes, ¿no? Que fue un escocés
profesor, un pastor también que dirigió un colegio y que fue amigo de Ayala Torre, inclusive de José Carlos Mariatti. Yo pienso que ellos dejaron una buena imagen. El Instituto Lingüístico de Verano y otros grupos también que dejaron una buena imagen del Evangelio. Yo creo que es parte también de la predicación del Evangelio. O sea, si bien es cierto, hay gente que siempre nos va a estigmatizar y van a tratar de buscar lo malo en nosotros, pero siempre han habido personas que han dejado un buen testimonio. Hermano, a ver, ¿qué es el puritanismo? ¿Cómo lo podría usted explicar? Bueno, el puritanismo es una corriente, podemos decir, un movimiento que surge básicamente desde Calvino, ¿no? Desde Ginebra. La Universidad de Ginebra es la cuna del puritanismo. Ahora, para que nos entienda, la Universidad de Ginebra fue una de las primeras universidades importantes porque llegó a tener 1000 alumnos. La Universidad de Ginebra influyó culturalmente, financieramente en todo el mundo. O sea, y si hablamos de las finanzas, los grandes financistas del mundo entero, que son holandeses, suizos y judíos, pues todo viene de la cuna de Ginebra. O sea, los grandes financistas... La banca, ¿no? La banca fue calvinista, fue pietista, fue puritanista, increíble. O sea, sin querer. Yo me acuerdo que hay un libro de Max Weber que habla sobre la ética del capitalismo, ¿no? Y él dice, yo no soy procapitalista, dice, pero su madre era calvinista. Y entonces él dice que existen los precapitalistas. O sea, ¿a qué le llama precapitalista? Dice, hay gente que tiene dinero, aunque no quiso ser millonaria, pero el hecho, por ejemplo, de que esas personas gastaran menos de lo que ganan, que se acostumbraran al ahorro, que fueran trabajadores diligentes, que fueran personas que les gustaba prosperar y salir adelante, no por el hecho de tener dinero, sino porque les gustaba el trabajo, hizo de que tuvieran un excedente. Y ese excedente se volvió, pues, recursos, dinero, y ellos fueron los grandes financistas. Entonces, el puritanismo es una corriente, en primer lugar, que es la influencia del Evangelio sobre una generación inmensa que va llegando, pues, llega a Inglaterra. Básicamente Inglaterra es donde el puritanismo podemos decir, explosiona y llega a influir en Estados Unidos, porque también paralelamente está el pietismo, que son corrientes espirituales de renovación espiritual, porque cuando nosotros hablamos de que la Reforma, ya por el año 1600, casi 100 años después de que se dio la Reforma, o podemos decir, el movimiento espiritual estaba viniéndose abajo. Entonces Dios interviene y surge el pietismo, que también tiene que ver con el puritanismo. Entonces, tanto el pietismo como el puritanismo son corrientes espirituales, yo creo que influyeron socialmente, culturalmente, científicamente, por eso que es importante el puritanismo. A ver, tengo algunas anotaciones que la producción me ha hecho llegar. Philip Jacob Spener, claro, que es uno de los pietistas más conocidos. ¿Sí? Él escribió una obra famosa, Pia Desideria, y ahí da algunas claves, algunas señales, algunos ítems de qué cosa es el pietismo. Se las voy a leer, son 5, y luego quiero su opinión, y sobre todo, hermano, si usted puede ayudarme a aterrizar esas opiniones a lo nuestro, a lo que nuestro país necesita. Lo que dice Jacob Spener es lo siguiente: el pietismo, él evaluó la ortodoxia de su tiempo y propuso unas reformas muy ambiciosas, que fue lo que luego se convirtió en el pietismo. Primero, una predicación centrada en la Biblia, un mayor énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, es decir, acá todos somos sacerdotes, una vida cristiana mucho más integral, unidad entre todos los cristianos a pesar de las denominaciones, formación cristiana enraizada en el seguimiento de las enseñanzas de Jesús y la proclamación de las buenas noticias, pero en palabras y también en hechos. Claro, el pietismo apunta básicamente al corazón del creyente, o sea, el pietismo va a lo que es verdaderamente vivir la vida cristiana. O sea, yo pienso que el aporte más grande del pietismo fue esa pasión de los seguidores de Jesucristo que realmente vivan lo que prediquen. O sea, porque ellos había como una desviación y el pietismo es importante porque los moravos, que también es un movimiento dentro del luteranismo, dentro de la iglesia alemana, los moravos pues fueron influenciados y luego viene el pietismo, ¿no? Porque ellos empezaron a vivir el cristianismo con amor, con pasión.
¿no? Y es importante lo que usted está diciendo porque hay algo que no se conoce mucho. El luteranismo empezó a cometer algunos, no sé si errores, pero no necesariamente estaba haciendo las cosas bien al inicio. ¿Por qué? Porque se estaba dando demasiado énfasis, o sea, se había negado la teología o la doctrina católica para abrazar la doctrina luterana y se estaban quedando meramente en la regla nuevamente. O sea, se estaban otra vez adecuando a los cánones que la, digamos, nueva religión les estaba imponiendo y habían dejado el quehacer personal, la búsqueda personal, incluso la incipiente lectura personal de las escrituras. Es decir, la relación directa con el Señor para que el Señor te enseñe a ti personalmente. Claro, y ahí entra el pietismo. Claro, lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que hay que entender una cosa, que a veces nosotros no lo vemos así. La reforma se da dentro de la Iglesia Católica. O sea, la reforma no es un movimiento evangélico que viene a reformar a la Iglesia Católica. No, eso se da dentro de la Iglesia Católica. Perdón, por eso es que algunos cristianos hoy se llaman, nosotros somos católicos, no hemos dejado de serlo en el sentido más estricto del término, es decir, somos universales, pero no somos romanos porque era necesario hacer un cisma y reformar aquello que se había perdido, ¿no? Pero claro, lo hizo Dios, porque así como hubo un Lutero, pues habían los precursores de la Reforma, ¿no? De Juan Hus, Jerónimo de Savonarola en Italia y otros más. Pedro Baldo, etc. Pedro Baldo, exactamente. Entonces, cuando se da la Reforma, se da dentro de la Iglesia Católica y entonces se incide en eso, en la devoción personal, en la lectura de la palabra, en vivir apasionadamente las Escrituras, el sacerdocio universal también, que cada creyente es una persona que debe interceder por sus semejantes, por sus familiares, amigos y vecinos, todo eso. Entonces, por eso es que surge el pietismo. El pietismo fue tan importante que inclusive yo estaba leyendo una biografía de Johann Sebastian Bach, un gran músico, ¿no? Enorme cristiano también. Pietista, fue, por ejemplo, y en esa biografía se hablaba, por ejemplo, cómo es que la música en Alemania toma ese curso de que, por ejemplo, la música en alemán era muy variada. La música italiana, por ejemplo, es más dada a las óperas, ¿no? Porque la música alemana, el pietismo fue tan influyente que para ellos el teatralizar era muy mundano, era muy pagano. Entonces, Spener influyó mucho en eso y ellos dijeron, no, vamos a tener conciertos, vamos a tener la interpretación de diversos tipos de instrumentos y ahí surgen las suites, surgen las sinfónicas, surge todo lo que es el desarrollo de la música moderna viene de Alemania por la influencia del pietismo, increíblemente. El pietismo influyó en la música, influyó en la literatura. Por ejemplo, saliéndonos un poco, hay un libro que me interesa mucho y es un libro en donde César Vidal habla y da a entender de que, por ejemplo, Shakespeare fue puritano. ¿Y por qué fue puritano? O sea, sencillamente porque usaba la Biblia de Ginebra y la Biblia de Ginebra no la puede usar nadie que no sea puritano, porque era una Biblia perseguida. Y todas las citas bíblicas que da Shakespeare en sus obras son de la Biblia de Ginebra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una cantidad de, no solamente artistas, sino también científicos. Lo estábamos hablando hace un rato con Pepe Farfán. Sí, escuchaba así. Sí, la cantidad, cómo el cristianismo, cómo los pietistas en su tiempo, los puritanos, los cristianos en general han influido durante generaciones. Ahora, para ir terminando, porque me están pidiendo irnos al corte, voy a extenderlo un poquito más porque quiero hacerle un par de preguntas importantes. ¿Cómo este cristianismo que adhiere a los valores originales del cristianismo primitivo, que ha querido volver a la Biblia de nuevo, que ha querido poner en el centro a Cristo y a su palabra, cómo esto se puede materializar en un país y cómo puede dar frutos en un país como el nuestro, pastor? Un país que, y es una opinión personal, creo que se tiene que arrepentir de tantas cosas, comenzando por una idolatría milenaria, ¿verdad? Una idolatría pues, de generaciones que va incluso más allá de la llegada de los españoles acá. ¿Cómo puede o qué de bueno le puede ofrecer Yo al pienso país? que la palabra sería permear. O sea, cómo el cristianismo puede permear la sociedad. Eso lo hemos venido discutiendo y yo creo que de hecho se va a dar. Porque el puritanismo no surgió porque surgió. O sea, no fue porque alguien dijo vamos a hacer el puritanismo. Fue una corriente que Dios utilizó y luego se llamó puritanismo. Y yo pienso que en el Perú y en otros países en donde hay muchos jóvenes que están obedeciendo a Dios, están obedeciendo al Evangelio, ellos en su obediencia a la palabra, en su vivencia, que es una vivencia bíblica y personal, definitivamente va a crearse una corriente. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que hay un 20% evangélicos, estamos hablando de que de 5 médicos, 1 es evangélico, de 5 policías, 1 es evangélico, de 5 ingenieros, 1 es evangélico, y esa influencia
va a tener que verse materializada, o sea, esa influencia va a ser visible. Si hablamos de 5 jueces, uno es evangélico. Hay 5 fiscales, uno es evangélico. Y entonces no se llamará puritanismo, pero va a haber una influencia en el Perú. Si esto sigue hacia adelante, luego eso lo vamos a ver materializado. Yo pienso que no es cuestión de desesperarse, hay que seguir predicando, evangelizando, y eso se va a dar como una cosa natural, como por gravedad. Aunque la oposición también me imagino que se va a levantar, porque siempre que ha pasado, siempre que ha habido un avance o una especie de avivamiento, ha venido una... Pero la oposición consolida los resultados, o sea, eso está demostrado. La oposición tiene 2 cosas. Uno, consolida los resultados y hace que lo genuino permanezca ahí, ¿no? Y que brille más, ¿verdad? Que la verdad sea más evidente, ¿no? Y que no haya esa mezcla del trigo con la cizaña, porque a la cizaña no le interesa estar en una etapa de persecución. ¿Cuál es su puritano favorito, hermano? Baxter. Richard Baxter. Richard Baxter, porque es pastor, yo soy pastor, y Richard Baxter influyó mucho en su comunidad. ¿Cómo así? A ver, cuénteme un poco la historia de Richard Baxter. Es sorprendente, es bien bacana la historia de Richard Baxter, Katia. Claro, ¿verdad? Richard Baxter, bueno, el libro de Richard Baxter, el Pastor Renovado, era el libro de cabecera de Spurgeon, ¿no? Y Richard Baxter fue un pastor que en su comunidad llegó a tener 900 familias, y él empezó visitando, o sea, se caracteriza Richard Baxter porque él visitaba mucho a sus feligreses. En segundo lugar, él daba mensajes en donde enseñaba muy bien la palabra de Dios, y dedicó, o sea, el Richard Baxter es el sinónimo de un pastor que está cerca de su comunidad, que está al lado de su comunidad, ¿no? Y que influyó mucho. Me comentó un libro usted de Richard Baxter, El Pastor Renovado. ¿Qué me podría hablar usted de ese libro? ¿Por qué le ha impactado o le ha gustado tanto un libro como ese? Yo creo que todo pastor y todo creyente debe leer ese libro, porque él habla de sus experiencias pastorales, él habla de la importancia de un pastor para prepararse tanto espiritualmente como también bíblicamente para predicar, y cómo el pastor debe estar cerca de sus ovejas. O sea, a mí es lo que más me impactó. A pesar de que uno ama, yo soy pastor y estoy cerca de mis ovejas, pero ver la forma de cómo él semanalmente visitaba tantas personas de su congregación e iba, y él entendió, por ejemplo, que el 80% de los feligreses en su iglesia no tenían una claridad en las doctrinas, porque lo escuchaban en el púlpito, pero cuando él se lo explicaba personalmente, el resultado era casi el 100%, o sea, que era óptimo. Y él decía, ese acercamiento es importante y a veces se pierde. La gente dice, las iglesias virtuales, hay que predicar a través del Zoom y todo lo demás, pero yo creo que no. El ser humano no está diseñado para eso. El ser humano está diseñado para el contacto físico, ¿no? Para saludar, ver, entender. ¿Cómo yo voy a percibir el estado espiritual, emocional de un creyente si es que no lo veo, no lo saludo? Es más, y en su entorno, en su casa, yo puedo ver otra cosa, yo puedo ver su realidad. Por eso que me impactó mucho ese libro. Sí, además el testimonio de Baxter se suscribe alrededor de un pueblo, de una localidad en donde había una mayoría de borrachos. Exacto, sí. De gente que ponía los cuernos a la esposa, que vivían en una vida pues así, o sea, perdida, ¿verdad? Era un pueblo que estaba bastante mal. Y llega un hombre como Richard Baxter, estamos hablando del siglo XVI probablemente, sí, en la Inglaterra del siglo XVI, llega este pequeño pastor, humilde, sencillo, seguramente a primera vista no dabas un centavo por él, porque era un hombre muy modesto, no había pues fuegos artificiales alrededor de él, pero su devoción, ¿verdad? Su compromiso por la Biblia, su sentido de ser siervo de Cristo, transformó aquella población, hermano. Claro, y eso fue un modelo para las generaciones posteriores. Es más, fue reconocido por el gobierno también de aquel entonces. Sí. ¿Se considera usted no sé, si un puritano, un incipiente puritano, un puritano ya hecho, o le gustaría seguir trabajando para un día estar a la altura de, hombre, como imagínese? Yo amo mucho el puritanismo, como el pietismo, o sea, para mí es un ideal. O sea, si le tuviera usted que enseñar algo a los chicos que tienen el llamado a ser pastores, que están empezando a entrever aquel llamado del Señor, ¿les recomendaría más o menos tener esa tendencia? Por supuesto, para mí el puritanismo o el pietismo es un ideal de avivamiento, es un ideal de vida cristiana que agrada a Dios realmente, ¿no? Yo quisiera
que la mayoría de los cristianos pues sigamos esa corriente del puritanismo, podemos decir, o un neopuritanismo, si hablaríamos en términos más modernos. Sin embargo, ser pastor y ser un pastor puritano, con el compromiso de ser un pastor puritano, también trae, ¿cómo lo diré? Marcas, cicatrices, sí, heridas. Sí. Un pastor normal. Hermano, la data de Open Doors indica que el 80% de pastores mueren por cuestiones cardíacas, ¿verdad? O sea, sufren, están sufriendo permanentemente nuestros pastores. Sí, y yo pienso, por ejemplo, el puritanismo fue muy estigmatizado. Hay un libro de Richard Dimmesdale sobre la letra escarlata, ¿no? Que habla de un pastor. Es una paráfrasis, pero realmente parece que sucedió. Un pastor que era muy puritano, que era muy y vivía en una sociedad puritana. Pues podemos decir, es una ciudad que no podemos hablar de todos los Estados Unidos ni Inglaterra. Eso fue en Estados Unidos realmente, y que él tenía como una doble vida. Entonces eso fue lo que escandalizó en su época, ¿no? Pero podemos decir, pues es un lunar en medio de un océano, ¿no? Podemos decir, fue un mal testimonio, de hecho. Y ahí lo que este autor saca a relucir pues era el excesivo fanatismo, ¿no? Porque hay personas que se han fanatizado, o sea, llegaron a extremismos como que una persona que cometió un pecado la marcaban, pero eso, la Biblia no habla nada de eso. De hecho hay excesos. Una tendencia natural hacia el ecumenismo, sí, en algunos casos, sí, también. Y un exceso, pero en realidad no podemos, pues, por lo que es la excepción, decir todos son así, ¿no? De hecho, era una excepción. No, por supuesto que no. Bien, bueno, hermano, me piden ya ir despidiéndonos, pero Así es. Quiero pedirle, primero, agradecerle por la oportunidad a mí y a mi esposa de poder tener este espacio. Lo hemos tomado con el compromiso que corresponde ante el Señor y ante nuestros hermanos en el Perú, ante el pueblo cristiano en el Perú, y decirle además que pedirle un mensaje a nuestro país. Es usted siempre el movimiento misionero mundial está en el quehacer espiritual, pero también el trabajo y el activismo pro Cristo en nuestra sociedad ha sido importante. El movimiento se la ha jugado, ha salido a las calles cuando tenía que hacerlo, ha predicado el evangelio. Ustedes son los que, digamos, más aires libres hacen, como se dice. Sí. Hermano, ¿qué mensaje le daríamos a nuestro país? Y luego, ¿qué mensaje le daríamos particularmente al pueblo cristiano? Bueno, yo creo que el Perú en estos momentos se está atravesando por un tema de crisis moral, el tema de la Fiscalía de la Nación, el tema de la corrupción en los poderes, la manipulación de los aparatos de justicia en el Perú, que no es algo nuevo, se dio en el tiempo de Fujimori, se dio en el tiempo de Lapra, y ahora se está dando, pero eso revela la crisis de valores que hay. Hay una enorme crisis de valores, y yo pienso que la respuesta definitivamente está en el cristianismo, en la palabra de Dios. Yo pienso que todos los hermanos, la iglesia, este es el momento de predicar. Cuando hay crisis, es el momento que la iglesia debe salir a las calles, es el momento en que la iglesia tiene que predicar más el evangelio, no directamente esos temas, porque tenemos los medios y las personas pueden tener su opinión política muy respetable, pero es el momento en que la iglesia tiene que brillar, la iglesia tiene que resplandecer, porque somos la sal del mundo y somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Bien, muchas gracias, hermano. Ha sido usted muy amable. Expresarle el cariño mío y el cariño de mi familia. Igualmente. Expresarle, bueno, en nuestras oraciones vamos a pedir por usted, estamos pidiendo por el movimiento misionero mundial y sobre todo por su familia. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano, por supuesto.